Quiero pedirle, como ya es costumbre, que por favor en este tiempo usted logre separarse de cualquier distracción y ponga su intención, su corazón en lo que vamos a estar estudiando. Es la palabra de Dios. Si a veces le ponemos mucha atención a una obra de teatro, una película, para no perder detalle, con mucho más razón cuando estamos hablando de la exposición de la palabra de Dios. Y por supuesto, regresamos a nuestro texto en Romanos, donde hemos venido haciendo toda una amplia exposición y un amplio aprendizaje que Dios ha permitido en su gracia que nosotros tengamos. Y de introducción quiero decirle hoy que siempre encontrar ejemplos prácticos de realidades espirituales, máxime cuando hablamos de fundamentos de la doctrina, es de mucho agrado a quien no escucha. Y le voy a decir un secreto: a quienes predicamos, cuando hablamos de verdades espirituales, de doctrina, y logramos alcanzar un ejemplo, para nosotros es un ejemplo práctico, para nosotros es mucho más descansado, porque sabemos que aquel concepto abstracto pues va a quedar claro en un ejemplo de la Biblia. Y nuestro ejemplo práctico de lo que hemos venido hablando de la justificación por la fe justamente es Abraham. Y quiero regresar al capítulo 4 y el verso 7, que vamos a estar trabajando en esta mañana y de ahí en adelante. Voy a leer los versos 7, 8 y así hasta el verso 10. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Aquí en este texto lo primero que nosotros vamos a empezar a desglosar es cuál es la condición de Dios para llamarnos justos delante de Él. Reitero, ¿qué requiere? ¿Qué selecciona Dios? ¿Qué ve Dios para dar la bendición de llamarnos justos delante de Él? De eso hemos estado hablando hace un poco de tiempo atrás, pero vamos a ver el ejemplo, insisto, práctico. ¿A cuál bendición se refiere? Porque si usted lee el verso 9 dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o para los que están fuera de la circuncisión? ¿A qué bienaventuranza está haciendo referencia el primero de los versos de hoy? Bueno, está haciendo referencia a la bienaventuranza que está en los dos versos anteriores. Y si usted lo lee, dice, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Aclaramos la semana anterior que todo ser humano, toda persona se encuentra envuelto en sus iniquidades. De tal manera que no hay uno que pueda calificarse delante de Dios como una persona que no haya cometido iniquidad. De tal manera que la conclusión del salmista no es bienaventurado el que no es inicuo, sino bienaventurado todo aquel cuyas iniquidades les son perdonadas. Esto nos establece una bienaventuranza, una bendición enorme, grande, que puede recibir quien haya sido perdonado de toda su maldad. Y termina o ahonda un poco más y dice, y cuyos pecados son cubiertos. ¿Qué significa cubiertos? Tapados. Vuelve a decir lo mismo, no es que haya varón o mujer que no haya cometido pecado, al contrario, reconoce que todos hemos pecado, sino que lo que dice es que bienaventurado aquel cuyo pecado ha sido cubierto. Eso lo escribió David, lo retoma Pablo, con el devenir de la exposición de la bienaventuranza de Dios, de estarnos enseñando quién es Él y cuál es su plan. Nos dimos cuenta
que cubrir esos pecados solamente se puede por la sangre de Cristo Jesús. Pero además dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no le abona a su cuenta, no lo inculpa de su pecado. Hay una realidad: toda persona ha pecado. Pero aquí la bienaventuranza no es no pecar, la bienaventuranza es que se me perdone, que no se me tome en cuenta, que no se me abone a mi cuenta personal. Hay una gran diferencia en esto. La Biblia nunca exalta al que no comete pecado, porque todos hemos cometido pecado. No habría una persona en todo el mundo que cumpliese con la norma de no haber pecado. La Biblia exalta la bendición que reciben aquellos cuyo pecado le ha sido perdonado. Ahora, la pregunta a la cual nosotros pasamos es: ¿esta bienaventuranza es para los que cumplen o han cumplido o cumplirán con esa demanda de la circuncisión? ¿O también se extiende a quien no ha cumplido con ese precepto, con esa demanda de la circuncisión? Y es ahí donde nosotros vamos a entrar a conocer qué nos dice Pablo. Bueno, regresando un poco en el tiempo, vayamos por favor a Génesis, capítulo 17, y quiero leer puntualmente y despacio para que quede claro cuál fue esa demanda que Dios le hizo en su pacto directamente al ejemplo que tenemos, que es Abraham. Reitero, Génesis, capítulo 17 y versos del 1 al 10. Era Abraham, aclárese ahí, Abraham, de 99 años. Fíjense ustedes qué edad tenía cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Otra palabra para perfecto es sé justo. ¿Eh? Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Quiero destacar, ¿quién pone el pacto? Dios. Empieza a hablar de lo que Él se compromete. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él y le dijo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, que significaba padre excelso o exaltado, sino que será tu nombre Abraham, que quiere decir padre de multitudes, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Es Dios el que sigue prometiendo lo que Él cumple a través de su pacto. Sigamos. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo. Sigue Dios comprometiéndose. Para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Sigue Dios comprometiéndose. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Si terminásemos aquí el pacto de Dios, nos damos cuenta que no hay ni una sola condición que Dios ha establecido a Abraham para cumplir ese pacto. Es un pacto que podríamos llamar unilateral, solamente Dios comprometiéndose. Más, sigamos leyendo. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, o sea, le reitera que hay algo también. Abraham, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. ¿Se da cuenta? Dios estableció primero su pacto, se comprometió con su palabra, Él prometió unilateralmente,
Y después de que él hace eso, entonces viene una exigencia a Abraham. Resulta que el cumplimiento de la circuncisión, que vemos determinado ahí en Génesis, era muy mal entendido por un grupo, por una secta de los creyentes judíos. ¿Por qué? Porque ellos creían que en el Evangelio, si no se cumplía con la circuncisión, se anulaba la ley y se anulaba la promesa de Dios. Es decir, ellos entendían que si Abraham o sus descendientes no cumplían con la circuncisión, entonces automáticamente estaban fuera de la promesa que Dios le había dado a Abraham. De hecho, eso fue parte del problema que usted puede leer en Hechos capítulo 15, cuando hay un primer concilio de la iglesia. Y los que manejaban esta postura en el verso primero de ese capítulo dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Hasta ahí había llegado el entendimiento de ese pueblo, que creían que se anulaba lo que Dios había dicho si ellos no cumplían con ese rito. Ahora, lo estamos viendo en el pueblo judío, en un grupo de personas que no entendieron, porque creían que el simbolismo para que se cumpliera, creían que tenía que ser la circuncisión. Si alguien no era circuncidado, Jehová no iba a cumplir su palabra. Eso es lo que ellos creen. A nosotros nos pasa lo mismo hoy en día. Contemporáneamente estamos exactamente en la misma circunstancia. Ahora, no con relación al pacto de la circuncisión. Porque para nosotros, hoy en día, acá, en nuestro país, ese pacto no es aplicable de esa manera. Pero en lo que sí estamos cayendo en el mismo error es que hemos empezado a creer, hace ya por lo menos más de 200 años, entre las iglesias cristianas evangélicas, que nosotros debemos de cumplir ciertos ritos para que entonces la promesa de Jehová, de su salvación, se cumpla en nosotros. Todavía hoy existen, a nivel de judíos, todavía existen sectas allá por la zona de Israel, en Jerusalén, que todavía mantienen el mismo criterio. Si no te circuncidas, no vas a ser salvo. Y si lo haces, entonces eres salvo. Cumplimiento de un rito. Y si podemos extenderlo a nosotros, la gran mayoría de cristianos hacemos lo mismo, o por lo menos que nos denominamos cristianos. Vea, por ejemplo, en el ala de la Iglesia Católica. Ellos tienen que cumplir una serie de ritos, sacramentos, al punto de que si alguien no cumple los sacramentos, tiene cerrada la vía a la salvación y a la justicia de Dios. Pero no lo dejemos ahí, porque es muy fácil ver a otros, ¿verdad? Muy sencillo, ver para afuera. Nosotros también creemos en eso. Algunos incluso en nuestra ala cristiana, y más específicamente bautistas, todavía manejamos el criterio de que si la persona no se bautiza, no va a ser salva. Porque creemos que el que se bautiza es salvo. Caemos exactamente en lo mismo. Pero la salvación, la promesa de que Dios sea el Dios de su pueblo, no fue dada bajo condición. Por lo menos no de esa condición. Pablo sigue hablando en todo el texto para defender, en todo el resto del capítulo, para defender exactamente el mismo punto. Es más, dedica la epístola a los Gálatas exactamente sobre el mismo tema, porque los Gálatas volvieron al viejo sistema de cumplir ritos de ley para quedar bien con Dios. Eso nosotros lo podemos llamar a nivel teológico un legalismo. Capítulo 3 de Gálatas, voy a leer del 1 al 7. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Solo esto quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois?
Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a terminar por la carne? ¿Cuántas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Así pues, aquel pues que os suministra el Espíritu y que hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o lo hace por oír con fe? Así también dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y qué bueno que hablamos de Abraham, ¿no le parece? Verso 9. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Qué significa que a Abraham le fuera contada la fe como justicia? Significa algo muy claro y muy específico. Abraham no tuvo que cumplir nada delante de Dios para ser llamado justo. Fíjese que nosotros leímos hace un ratito que Dios en su pacto le exigió a Abraham que cumpliera con la circuncisión. Y eso fue en el capítulo 17. Pero ya Abraham fue llamado justo desde el capítulo 15. Es decir, primero fue justo y después cumplió los pactos. Después cumplió la ley. El problema es que nosotros le damos vuelta, ¿verdad? Queremos cumplir la ley para ser justos delante de Dios. No, es a la inversa. Solo el que es justificado por la gracia de Dios, por la fe en Jesucristo, solo ese está en la capacidad de cumplir la ley. Y me refiero desde el punto de vista de Dios, no desde el punto de vista humano, porque desde el punto de vista humano nosotros vemos muchas veces gente que cumple muchas cosas. Pero esa gente que cumple muchas cosas lo hace para buscar a ver si el favor de Dios está con ellos, para ver si acaso Jehová se acuerda de ellos, para ver si Jehová de alguna manera les toma en cuenta las buenas obras, para ver si con eso son agradables delante de Él. Pero fíjese que Abraham creyó y se le dijo que su fe, la fe que él tuvo, le contaba, se le contabilizaba a su favor como justicia desde el capítulo 15 y verso 6. Es decir, mucho antes del pacto en Génesis 17. ¿Y sabe cuándo lo dijo? Cuando el Señor le dijo a Abraham que él iba a tener gran descendencia, pero ya él estaba viejo. Y él dice, ¿en qué conoceré esto? ¿Será que alguno de mis criados es el que va a venir a asumir el rol de...? No. El Señor le dijo, tú tendrás tu propia descendencia. Y entonces dice el verso 6, y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Ya Abraham era justo antes del pacto. ¿Qué le parece? No cumplió el pacto para ser justo. Cumplió el pacto porque era justo. Y esto nos lleva a una primera conclusión hasta este punto, y es que la fe es la que cuenta para la justicia. Se lo pongo de otra manera. La única condición requerida para ser justo ante Dios es que tengamos fe, y fe en Cristo Jesús. ¿No es cierto? ¿Se acuerda lo que dice Juan 3:16? Que el que no se pierde, sino que tiene vida eterna, es aquel que cree, que tiene fe. Y el verso 18 dice, porque el que ha creído ya es salvo, y el que no ha creído ya es condenado. El que no ha creído y hace obras igualmente es condenado, porque no hay el tema ahí de cumplir la ley para poder optar por ser salvo o no, por ser justificado o no. De hecho, cuando vamos a Romanos capítulo 1 y nos devolvemos al 16 y 17, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea, en el 16 nos dice que para ser salvo tengo que tener fe en Jesucristo, pero el 17 nos dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. O sea, nos dice que la fe es igualmente necesaria, es el mismo requisito para ser justo delante de Dios.
Tanto salvación como justificación dependen de un solo requisito delante de Dios: fe. Y fe en Cristo Jesús. Ahora, muy bien, también nos demuestra esta porción una segunda conclusión, y es que las obras de la ley, el cumplir la ley, para Dios tiene sentido. Dios también lo demanda. De hecho, Santiago nos dice en el capítulo 1 y el verso 14 al 17 que la fe sin el cumplimiento de las obras es muerta. Pero nosotros tenemos que hacer el orden completo: creer en Cristo y después realizar las obras. Para ambas cosas, dicho sea de paso, se requiere que haya fe. Muy bien, vamos a leer versos 11 y 12 del capítulo 4 de Romanos. Y recibió la circuncisión, ¿quién? Abraham, como señal, ¿se da cuenta? Como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados y padre, verso 12, de la circuncisión. Vamos a ver aquí cuál es el significado de la circuncisión y su alcance. ¿Qué le parece? Primero nos dice que la circuncisión que le fue ordenada por Dios a Abraham era una señal. ¿Qué le parece? Una señal. ¿Qué es una señal? Bueno, la señal es una identificación, para ponerlo de algún término. La señal nos señala, nos indica, nos habla de una realidad. Entonces la circuncisión no puede justificar en sí misma a aquel quien la porta, porque lo que es señal de que ya fue justo. ¿Me estoy dando a entender? Creo que sí. Pero dice que también la circuncisión fue un sello. Ustedes saben lo que es un sello, ¿verdad? Ese que se pone. Y ese sello lo que hace es autenticar, garantizar, indicar que eso que se está diciendo es cierto, es real, es verídico, es genuino, no es copiado. El ejemplo más gráfico que pude encontrarme acá, y aprovechando que algo sabe uno de derecho, es el tema de los testamentos, ¿verdad? Los testamentos en nuestro país se pueden hacer, para conocimiento general, lo que se llama abiertos y cerrados. Cerrados es cuando usted va y lo redacta a su propia mano y lo cierra completamente, que nadie se dé cuenta de lo que ahí dice. Ese es su testamento. Y tradicionalmente, ¿qué se hacía? Los notarios lo que hacían era que tomaban una candela, la encendían y vertían sobre el cierre del documento, vertían un poco de cera. Una vez encendida la candela, un poco de cera. Y después sobre esa cantidad de sebo, imprimían un sello. Y eso le daba autenticidad. Eso decía que ese documento era genuino. Si el sello se rompe, se violenta, entonces estamos violentando algo genuino, algo auténtico. Estamos cometiendo un delito. En nuestro país es delito. ¿Ok? Y cuando usted veía un documento que venía con un sello, usted dice, eso es auténtico, es genuino. Y la circuncisión funcionaba precisamente para Abraham y su descendencia también como un sello de decir, Dios está imprimiendo un sello que pone y dice, esto realmente es justo. El grave problema, vuelvo, reitero, con los judíos, es que ellos mismos se ponían su propia señal y ellos mismos se ponían su propio sello. Decían, nos circuncidamos, entonces ya somos justos. Pero se les olvidaba que es bienaventurado el varón al cual el Señor no inculpa de pecado. No es que no se inculpe a sí mismo, sino que es el Señor el que no le inculpa de pecado. Entonces ese sello y esa señal tenía que ser puesta exclusivamente por Dios. Después de que la persona
había sido declarada justa, como sucedió con Moisés. Moisés fue declarado justo a los 75 y la señal, el sello de la circuncisión se le impuso hasta los 99 años. Ya tenía casi 15 años de ser justo. Entonces, de lo que se viene hablando acá es de la necesidad de entender que la justicia es por fe y que solo la certifica, la autentica, la garantiza el Señor. Ahora yo le pregunto, ¿usted conoce cómo el Señor garantiza la justificación por fe a cada uno de los creyentes el día de hoy? ¿Cuál es esa señal o sello que Dios pone en los que han sido justos? Yo sé que ya todo lo tenemos en la mente porque hemos leído Efesios capítulo 1, verso 13, que dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Reposa el sello personal de Dios sobre cada uno de aquellos que han sido justificados por la fe. Estamos claros que el Espíritu Santo es Dios mismo. Por eso hablamos de que es el sello personal de Dios. No es que Dios le dice a uno de los ángeles, póngale el sello a este que es justo delante de mí. No, Él mismo realiza, garantiza, autentica que esta persona por sí mismo me refiero a Dios, es justo. Él impone el Espíritu Santo. Él mismo lo revisa. No le delega a otro que lo haga. Ahora, la pregunta de fondo era la que estaba en el verso 9. ¿Esta bendición es para los de la circuncisión o de la incircuncisión? Pues aquí se responde en el verso 11 que estamos leyendo. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso. Fíjese usted, tuvo fe y fue justificado delante de Dios antes de cumplir cualquier ley, cualquier parte del pacto que Dios le haya mandado. Y esto tenía dos propósitos claros. No lo digo yo, es Pablo el que lo menciona. Dice que por un lado eso hace que Él sea el Padre de todos los creyentes que sean no circuncidados. Ahora sí se da cuenta por qué la promesa que Dios le dio a Abraham de ser llamado justo delante de Él los involucra a ustedes y a mí. Dice claramente que Él, así por haber sido llamado justo, siendo incircunciso, así somos llamados justos los que somos incircuncisos también delante de Él. Traído es, actualizado, contemporaneizado. Son justos todos aquellos, aunque no hayan cumplido sus ordenanzas previo a haber creído, haber puesto su fe en Cristo. Porque lo que vale es poner la fe en Cristo, no el cumplimiento de leyes. Pero también es padre de los de la circuncisión, siempre y cuando, vea el requisito, verso 12, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, o sea, no son los que habían cumplido la ley, sino que siguen también las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. El requisito para los que cumplen la ley de Jehová es que tengan fe en Cristo, y el requisito para los que no han cumplido ni una sola de los mandamientos de Jehová es tener fe en Jesucristo. Lo redunda exactamente en lo mismo. No se sale nadie. De hecho, sabemos que el justo por la fe vivirá. Quiero que leamos versos del 13 al 15 para ir terminando acá. Porque no por la ley fue dada a Abraham a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Pablo deja claro algo que nos interesa a nosotros hoy. La justicia que Dios da
no proviene del cumplimiento de la ley. Eso es claro. Claro. El Señor promete a todo aquel que pone la mirada en Cristo Jesús, en su nacimiento, en su vida, en su muerte, en su resurrección y en su trono reinante el día de hoy. Todo el que tiene la fe puesta ahí es declarado justo delante de Él. No hay otra condición. Y Él dice, el cumplir las cosas de la ley a nadie le garantiza que está dentro de la promesa. Así que se lo hago ver yo a usted también. No es el cumplimiento de ritos, de leyes, de cosas que nos imponen las religiones. Eso no es lo que justifica a alguien. Lo que justifica es literalmente la fe en Cristo. ¿Y cómo sabemos que alguien tiene la fe en Cristo? Muy sencillo, Santiago nos dice que la fe sin obras no existe, está muerta, no tiene vida, no es oportuna. Imagínese usted que a Abraham le fue dada la promesa de ser llamado justo delante de Dios, la realidad, la verdad, la certeza de ser llamado justo antes de que fuera la ley. Entonces dice, con mucho más razón la ley no puede justificar a nadie, porque él ya era justo antes de la ley, que fue 600 años después, e incluso antes de que se le diera el pacto de la circuncisión, que fueron 2 capítulos después. Él ya era justo. Y la promesa fue de que él era heredero del mundo. Es cierto, ¿no es cierto que le dijo que toda la tierra que veía era de él y a su descendencia y que iba a ser padre de multitudes? Y usted dice así, qué bonito para Abraham, pero ¿para mí qué? Bueno, el Señor no deja cabos sueltos nunca. Salmo 37, 29 dice, los justos heredarán la tierra. Otra vez, los justos heredarán la tierra. ¿Ve cómo estamos incluidos en la promesa? Y vivirán para siempre en ella. No solo que la vamos a heredar, sino que vamos a sacarle provecho, utilidad, vamos a ejercer esa heredad. ¿Se da cuenta? Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, y no se refiere a la justicia de ellos, se refiere a la justicia de Dios. Bienaventurados a los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, le heredó la tierra y les heredó los cielos. ¿Qué le parece? No es grande Dios, es bueno, es misericordioso y no exige cumplimiento. Mire, la gran diferencia entre la religión cristiana y cualquier otra religión que usted quiera pronunciar, la gran diferencia es que Dios lo que exige es fe. Los demás exigen obras. ¿Ve? Hay religiones con prácticas que hasta tienen que sacrificar niños y hasta doncellas. Hay religiones que exigen que usted se flagele el cuerpo, pero Dios no exige absolutamente nada de eso. Dios resuelve el pecado suyo y el mío, su injusticia y la mía, la resuelve llamándonos justos por haberle creído, nada más. Ahora usted me dirá, ¿así tan fácil? Para nosotros sí. Para él le costó su hijo. Para nosotros sí. Y vea la pregunta o la reflexión a modo de retórica, porque dice el verso 14, si los que son de la ley son herederos, entonces la fe resulta vana. Si tan solo por cumplir un rito ya todos están incluidos dentro de la promesa de Abraham, entonces ¿para qué vamos a tener fe? Ya no es necesario. Cumplamos el rito y ya está. No tenemos ningún problema. No ocupamos fe. Suena interesante, ¿no? Y no solamente dice, vana resulta la fe, sino anulada la promesa. Si nosotros creemos que con el suficiente cumplimiento de requisitos es suficiente para ser justos, pasan 2 cosas. La fe es vana y la promesa que Dios hizo queda anulada. No tiene ningún efecto, no sirve para nada. Ahí es donde está interesante.
Pero aunque nosotros creamos de pronto eso, obviamente que es una reflexión de Pablo, en el capítulo 1 nos recuerda que todo lo que tiene que ver con la ley, lo que hace es declararnos malos, pecadores. Porque si nos situamos en que tengo que cumplir la ley para ser agradable delante de Dios, ¿qué me dice la ley? Que soy pecador. Eso es lo que dice la ley. ¿No es cierto? Eso es lo que hemos estado viendo. Si no tuviésemos fe para esperar en Cristo, sino cumplir la ley es suficiente, además de que eso es legalismo, significa que no hay poder para salvar en la fe. ¿Qué le parece? La fe no salva a nadie, sería el cumplimiento de requisitos y de leyes. Y si la fe no salva a nadie, tenemos que empezar a quitar versos de la Biblia, como precisamente leímos en el capítulo 1 y en el verso 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Y verso 17, porque la justicia de Dios se revela en el Evangelio por fe y para fe, pues el justo por la fe vivirá. Habría que quitar todo eso de ahí, ¿verdad? Y anulada la promesa de Dios. Imagínense usted que nosotros podamos anular una promesa de Dios, además de arrogancia, petulancia, un imposible. ¿Quién de nosotros puede anular la ley de Jehová? Antes hablábamos de la soberanía. La promesa de Jehová, ¿quién puede decirle a Jehová, no cumpla lo que has prometido? Además de risible, ridículo, vergonzoso, inoportuno y todo lo demás. Pasaría que no podemos aplicar tampoco Juan 3:16. Porque aquella promesa de que no se pierde, sino que tiene vida eterna, ya no se cumple. Ya esa promesa queda anulada. ¿Se da cuenta lo ilógico de un pensamiento como este? Y Pablo lo menciona precisamente adelantándose, como decíamos el otro día, al pensamiento de cualquiera que puede, de pronto, contrariarlo. Y lo que hacemos es los seres humanos regresar a la ley y mantenernos en la ley, tratando de cumplir la ley, que era una pesada carga, que el mismo Jesús decía que los que oponían esa carga ni siquiera ellos la podían llevar. Por eso Jesús les resume y les dice, ustedes están en la puerta, ni entran, ni dejan entrar a nadie. Ese es el grave problema. Y termina la sentencia del verso 15. Pues la ley produce, ¿qué produce la ley? Ira. Tratemos de resolver el problema de lo que la ley nos pide. Imposible. Imposible. Producen ira en nosotros, ¿por qué? Porque no la vamos a cumplir nunca. Pero todavía eso no es grave. Produce la ira de Dios. Capítulo 1, verso 18 de Romanos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Se da cuenta cómo Dios resuelve la justicia? La conclusión es por la fe del hombre puesta en la gracia de Dios. Porque por gracia somos salvos. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, Efesios 2:8. Pero lo bonito de esto es que, como es la gracia de Dios, se mantiene firme, estable, no cambia. Cuando Dios a alguien lo llama justo, mire hermano, no hay nada en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que cambie la condición de aquel que ha sido justo. ¿Por qué? Porque fue Dios el que imprimió su sello, su señal sobre esa persona. Y nada lo puede cambiar, ni siquiera la misma persona. Yo no me puedo quitar el sello. Es una imposición divina, es una potestad de Dios. ¿Qué le parece? Verso 16, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que son de la ley, sino los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos. Y aquí voy a dejarle algo iniciado así, siguiendo la dinámica de mi hermano Daniel, voy a copiarle. Verso 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual le da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si lo fuesen. Hay dos cosas que le garantizan a usted que Dios no va a cambiar lo que Él ha dicho y ha ordenado.
Lo que Él ha decretado es la promesa de salvación y de justificación en Cristo Jesús. Y hay dos cosas que este verso nos dice que nos garantizan eso, mi hermano, mi amada hermana. Uno, que Dios da vida a los muertos. Y dos, que Dios llama a las cosas que no son como si lo fueran. Ustedes y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y fuimos resucitados a vida en Cristo Jesús. Ustedes y yo no éramos justos y en Cristo nosotros somos llamados justos delante de Dios. La condición entonces para ser justo delante de Dios es la fe en Cristo. El cumplimiento de la ley no justifica, es un resultado posterior de la justificación. Las promesas de Dios no vienen por cumplir obras y esta bienaventuranza está dispuesta para nosotros todavía, aún el día de hoy. Todo aquel que cree será salvo. Así que quiero invitarle para que terminemos con una oración dándole gracias al Señor por su ejemplo en Abraham de lo que es ser justificado por la fe. Muy bien, vamos ahora. Dios soberano, todopoderoso, sublime, majestuoso, dignísimo. Nosotros hemos tenido hoy el agrado, Dios, de escuchar tu palabra, de ser enseñados por ella, de haber reconocido para los que estamos justificados cuán importante, trascendente y firme se encuentra nuestra declaración de justos delante de ti. Y haber enseñado a quienes todavía no son justos la gran riqueza de la que se pierden en caso de que sencillamente decidan no creer en ti, Señor. Gracias porque nadie puede salir hoy de acá y un día, cuando le llames a cuentas, decir que no escuchó la verdad acerca de la justificación por la fe en Cristo Jesús. Señor, mis palabras y mi entendimiento jamás alcanzan a comprender la profundidad de lo que hemos estado mencionando. Pero si en algo creemos en esta congregación, es en tu poder para hacernos entender al corazón toda la profundidad de lo que tu palabra nos ha dicho. Ahora, Señor, así como te ha placido hoy enseñarnos, te rogamos que esta palabra dé su fruto desde hoy mismo y de este instante mismo y hasta la eternidad en todos nosotros. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. A ti todo honor, toda pleitesía y todo reconocimiento en la obra de Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, en el nombre de Jesús. Amén.